no sentí mi corazón eh, como apretado, como diciendo, wow, ya no fue, Señor, ya no fue. No me tomó mucho recapitular, pero hubo un instante en que sentí como, hay que esperar un año más. Porque de verdad, sinceramente les digo, y no por las razones que podrían estar afectando mi vida o por las situaciones que podríamos estar viviendo con Emi, que sean situaciones apremiantes. De hecho, nació nuestro tercer nieto, Luciano, justo el día después de la fiesta de las trompetas, y hasta el momento en que yo oraba porque venía, yo decía, Luciano se va con nosotros. Y, y, y de verdad sentí como, wow, ya, otro año. Me puse a orar y pedirle al Señor que volviera a llenar mi corazón de ese deseo de que sea el próximo año. Y, pero en muchos casos, esto lleva a que algunos creyentes, eh, si no es por esta razón de la venida, que no fue, por otras razones se sientan decepcionados y un halo de frustración invade el pensamiento y los llena de duda. Y, 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 y la verdad es que no debiera ser así. No debiera ser así. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros. Y Pablo eh, nos hace ver que la esperanza no nos debe avergonzar. Ahora, ¿qué esperanza? Entre otras, la que Él va a venir por su iglesia. No te avergüences de creer que va a ser así. No dejes de pensar que va a ser así. No dejes de creer que va a ser en un año más. Y no dejes de pensar que tienes la oportunidad de estar 11 meses y 2 semanas, ¿sí? Viviendo como tú quieras para en las últimas 2 semanas antes de la próxima fiesta de las trompetas, tú cambiar. Si no, cambia ahora, cambia el switch, vive para el Señor, llénate de esperanza. Él vendrá por ti, vendrá por mí. Puede venir mañana por ti o por mí. No tenemos el día de mañana comprado y a lo mejor es el momento para poder tomar las riendas de tu vida espiritual en tus manos y de verdad encauzarte a seguir al Señor. Sé que muchos hoy día en algunas áreas, no precisamente en esta, y tal vez también en esta, se sienten decepcionados de Dios. Otros han visto frustrados sus sueños, plasmados en oraciones elevadas al Señor que no han sido respondidas, ¿sí? Por eso este estudio nos abre una nueva oportunidad de seguir en pos de la meta por un año más. Busca que renovemos no solo nuestra esperanza de que Él viene, sino también de proseguir orando por aquellas cosas que aún Dios no responde, ¿sí? Y renovando nuestra fe y nuestra confianza de que sus promesas son en el sí y en el amén. Por lo tanto, Él ha dicho que nada es imposible para Él y tampoco es imposible para el que cree, que podemos estar confiados en que si nosotros oramos en el nombre de Jesús, Él nos va a responder, que si clamamos, Él nos responderá, que Él está viendo toda nuestra necesidad en el corazón, más allá incluso de la necesidad que tú estás apreciando hoy día y que yo estoy apreciando hoy día. Él está viendo algo mucho más allá de lo que nosotros vemos y está haciendo muchas más cosas de las que nosotros imaginamos para nuestro bien. ¿Ok? Entonces, yo me hice esta pregunta. ¿Es malo sentirse decepcionado con Dios? ¿Es malo sentirse decepcionado de Dios? Decepcionarse con Dios no necesariamente es algo malo o pecaminoso. Más bien es una parte de la condición humana que Dios conoce y y la, y la tiene muy presente. Él sabe que somos así. La palabra decepcionado
o decepción significa un sentimiento de insatisfacción cuando las esperanzas, los deseos y las expectativas que uno tiene no se llegan a cumplir. Eso produce decepción y en algunos casos frustración y en otros casos enojo. En algunos casos las tres juntas, ¿sí? El tema es que cuando Dios no cumple nuestras expectativas, Dios no responde nuestras peticiones y Dios no cumple con nuestros anhelos o esperanzas, inevitablemente surge la decepción. No hay ningún creyente que no lo sienta. No hay ningún creyente que no la haya sentido. Y no hay ningún creyente que no la va a experimentar. Es algo propio del corazón humano. La decepción está unida a nuestro corazón, cosida a nuestro corazón. Es imposible que alguien diga que no. El punto está en que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos no poniéndole el nombre de decepción, ¿sí?, al efecto que la decepción realiza en nuestra manera cotidiana de manejarnos. Por ejemplo, dejar de orar por algo porque Dios no, entre comillas, te ha respondido. Entonces, como te sientes decepcionado, ¿sí?, tu mente viene y te dice, no ores más por eso, porque Dios ya no te va a responder. Entonces, dejando de orar, tú estás diciendo, Dios me decepcionó. En lugar de perseverar en la oración, ¿sí?, buscando que Dios guíe tu, tu, tu oración hacia una oración que va a cumplir con tu deseo en su voluntad. Entonces, hay muchas formas en que la decepción con Dios se ve manifestada. Por ejemplo, dejar de asistir a la iglesia puede ser un motivo de tu decepción, ¿sí?, que puede ser decepción de los creyentes, decepción de Dios, decepción de Jesús, da lo mismo, pero tú le puedes dar cualquier otro nombre, ¿sí?, al no asistir a la iglesia, pero tiene mucho que ver con la decepción, ¿ok? Y esto puede conducir a que, en definitiva, el creyente tenga una fe vacilante en Dios, y especialmente respecto a su soberanía y respecto a su bondad y misericordia. Hemos escuchado, yo creo que ustedes y yo muchas veces, Dios es bueno siempre. Muchos de nosotros lo hemos oído. Muchos de nosotros hemos oído y visto en algunas películas cristianas que es como una frase cliché, Dios es bueno siempre. Pero cuando se empieza a repetir de manera constante sin saber el sentido que esto tiene, es como cuando tú terminas una oración y dices amén. Vimos el significado y sentido de amén las predicas, en una de las predicas pasadas. Y estoy de acuerdo, lo que Dios me está diciendo es verdad, se va a realizar. Es un pacto, es un pacto que está sellado, ¿sí?, de parte de Dios. Y nosotros no lo sellamos porque nuestro amén es un amén que se lanza al vacío. Por eso cuando el sentimiento de insatisfacción empieza a llenar tu corazón, ¿sí?, dejas de orar. Y cuando dejas de orar, no necesariamente dejas de expresar en una oración lo que quieres, sino que esa oración es tan alejada de estar llena de esperanza que simplemente es un vocablo que se lanza al cielo sin darle la dirección correcta de que llegue a los pies de Dios. Entonces, cuando Dios no cumple tus esperanzas, surge la decepción. Si Dios no actúa de la manera en que nosotros queremos
o pensamos que Él debiera actuar, nos decepcionamos de Él, nos desilusionamos de su desempeño. Y esto puede conducir a esa fe vacilante de la que yo les hablaba. Y especialmente respecto de su soberanía y de su bondad. Cuando Dios no actúa como pensamos que debiera actuar, no es porque Él sea incapaz de hacerlo. Es simplemente que Él está eligiendo no hacerlo. Mientras que esto puede parecer un hecho arbitrario, ¿sí? O caprichoso de su parte, eso puede ser algo que nosotros podemos llegar a sentir, pero la verdad es exactamente lo opuesto. Dios elige actuar o elige no actuar de acuerdo a su perfecta, buena y santa voluntad, a fin de lograr sus justos propósitos. Y aquí cabe de nuevo Jeremías 29:11, mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para darte el fin que tú anhelas. ¿Cuál es ese fin? Tu oración, lo que plasmaste en oración, tu deseo que elevaste a Dios en una oración. ¿Ok? Esos son sus justos propósitos. Nada de lo que sucede está fuera del plan de Dios para tu vida, ni para mi vida, ni para la vida de ninguno de los que son sus hijos. Él tiene el control sobre cada molécula que flota en el universo. Y la voluntad de Dios abarca cada acto, cada decisión, cada pensamiento que es hecho por cada persona en todo el mundo, en todo momento. Por eso Dios es omnisciente y es omnipresente. Está delante de cada hijo de Dios al mismo tiempo que lo está delante mío, delante tuyo, delante de cualquiera de los que hoy día está presente en esta reunión. Es un Dios personal. Es un Dios que cuando oye tu oración te está prestando la atención a ti, solo a ti y a nadie más que a ti. Y está observando si lo que está surgiendo de tu corazón es honesto, es justo y es lo que tú necesitas. Por eso el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Pablo dice que no sabemos cómo pedir, intercede, ¿sí? Con gemidos indecibles para transmitir lo que realmente tu corazón desea. Por eso uno tiene que tener la capacidad no solo de observar, de aprender y de entender y de comprender las profundidades del pensamiento de Cristo, porque es lo único que nos va a permitir a nosotros estar satisfechos, incluso con el hecho de que no haya venido en esta fiesta de las trompetas por su iglesia. Porque hay un motivo mucho más allá de que simplemente Él tenga otra fecha, sino que también hay un propósito, y ese es el motivo de esta, entre comillas, tardanza, y es que te está dando una oportunidad gravitante para que tu vida cambie. ¿Sí? Él nos dice en Isaías 46:11 que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Imagínate qué tremendo es lo que está diciendo Isaías acá. Aún las aves, de alguna manera, son parte de su preordenado plan. Aún así, hay veces en que Él elige comunicarnos sus planes. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mira, anuncio lo por venir desde el principio. Levíticos está al principio y ahí lo anunció. Entre otras cosas, esta fiesta de trompetas. Hay otras oportunidades en que Él definitivamente no nos anuncia algo. ¿Ok? Algunas veces entendemos lo que está haciendo, pero otras veces no logramos comprender lo que Él está haciendo. Por eso en Isaías 55:9, Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos
y mis pensamientos, ¿sí? Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Ok? Algo sabemos con seguridad, absolutamente. Si nosotros le pertenecemos, si somos hijos de Dios y somos salvos, cosa que Él haga será para nuestro beneficio. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos de nosotros nos hemos disgustado, decepcionado, frustrado, enojados con Dios porque no vemos en lo que Él está permitiendo en nuestra vida su buena, perfecta y agradable voluntad? ¿Cuántos que vemos todo esto aparecer en nuestra vida como problemas, desilusiones, fracasos, perder un trabajo, alejarse de la familia, en fin, lo que sea, ¿sí? Lo vemos como una desilusión, una decepción y una frustración que nos enoja, nos irrita? Porque no creemos Romanos 8:28. No lo creemos. No creemos Jeremías 29:11. No lo creemos. Simplemente pensamos, Dios nos ha desestimado. O por lo menos piensas que ha desestimado tu petición. Por eso la clave para no decepcionarse de Dios es alinear siempre nuestras voluntades con su voluntad. Someternos a su voluntad en todas las cosas. Dejar en su voluntad todas las cosas. ¿Cuántos creyentes buscan hacer lo que desean hacer sin, sin ni siquiera consultarle a Dios, sino sin siquiera considerar a Dios? Si no le dicen a Dios, tú me tienes que entender, ¿ves lo que yo estoy sintiendo? Por eso actúo de esta manera. En lugar de decirle a Dios, Dios, mira lo que estoy sintiendo y sé que es incorrecto y tengo que alinearme con tu voluntad. Hay algunos creyentes que son bien honestos y dicen, yo no me quiero alinear a la voluntad de Dios, porque sé cuál es la voluntad de Dios y no me gusta, porque, porque no quiero dar mi brazo a torcer, porque no quiero pedir perdón, porque no quiero eh, reactivar una relación, porque no quiero ser yo el que ceda, porque no quiero verme débil, porque no quiero que pasen a llevar o me pasen a llevar. En fin, dan los argumentos que sean. Si tú alineas tu voluntad a la voluntad de Dios, ten la certeza de que las cosas van a ser mucho mejores. Y entre otras, vas a poder entender por qué el Señor no vino ahora. Hay un tiempo para algo. No sé qué en mi vida, no sé qué en tu vida, pero hay algo que aún tenemos que hacer. O nos está dando un tiempo para hacer más de lo que ya hemos hecho o estamos haciendo. Cuando nosotros alineamos nuestras voluntades a la voluntad de Dios, no solo evitamos sentirnos decepcionados de Él, sino también evitamos quejarnos y evitamos enojarnos por los eventos que ocurren en nuestra vida. ¿Se acuerdan de los israelitas en el desierto? Bueno, ellos se quejaron, también cuestionaron a Dios, no en una, en varias ocasiones. Ellos, a diferencia de nosotros, fueron testigos presenciales, estaban en primera fila, sentados en la primera butaca, ¿sí? Viendo el milagroso despliegue del poder de Dios, al abrirles, por ejemplo, el camino en medio del Mar Rojo. Cuando les empezó a suministrar el maná, cuando llegaban las codornices en el desierto, y cuando veían la gloria del Señor que los seguía en la forma de una columna de fuego. ¿Qué más milagros necesitaban para saber que Dios era real, efectivo, poderoso, único, inigualable, lleno de misericordia? Al cruzar el Mar Rojo no se perdió ninguno de los israelitas, ninguno, ni el más joven ni el más viejo. Cruzaron todos sanos y llegaron a un lugar donde no había nada y Dios les dio todo, pero se empezaron a quejar, se empezaron a enojar y empezaron a murmurar. Por eso, a pesar de la continua fidelidad de Dios, ellos estaban enojados.
estaban decepcionados con Dios, porque Él no actuaba como ellos pensaban que debían hacerlo. O sea, el maná no fue suficiente, las codornices no fueron suficientes, el agua no fue suficiente, la columna no fue suficiente, el tener la misma ropa sin que ésta se echara a perder no fue suficiente. Querían más, y querían más, y querían más, a pesar de que todo lo que Dios les daba les permitía estar satisfechos. Y en lugar de someterse a su voluntad y confiar en Él, ellos vivían en una constante agitación y confusión. ¿Crees que esto es diferente a lo que están viviendo algunos creyentes hoy día? ¿No? Es algo común en muchos creyentes. Es probable que sea común en muchos de los que estamos en esta iglesia, sin darnos cuenta, o a lo mejor percatándonos. Por eso Jonás es un claro ejemplo de lo que a muchos de nosotros nos puede suceder en alguna o en todas las áreas de nuestra vida. Y no solo es decepción, sino también una frustración espiritual. Mira, vamos a ver lo que dice Jonás 1:3. Dios le había dado la orden de hacer algo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? En el versículo 2 de Jonás, en capítulo 1, dice, levántate y ve a Nínive y predica. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos de nosotros porque el Señor no viene o porque el Señor no vino? ¿Cuántos de nosotros porque sentimos que hay algunas respuestas a nuestras oraciones que tenían que ser respondidas con urgencia ahora y esa respuesta no ha llegado? No pagamos nuestro pasaje, ¿sí? Y nos subimos en alguna nave para irnos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Tú crees que son pocos? Y yo no estoy hablando de que lo hagan físicamente, lo están haciendo espiritualmente, espiritualmente. Eso le produce un tremendo dolor a Dios y un tremendo y mayúsculo dolor al que es hijo de Dios. Jonás quería algo que hiciera Dios. Se lo dijo, con todas sus letras, ¿sí? Y con todas sus palabras. Y Dios tenía planeado hacer lo contrario. Entonces, Jonás se frustró, se enojó, huyó de Dios para no realizar lo que Dios le había pedido y pensó que escondiéndose Dios no lo vería. Por eso en el barco se fondió, en lo más profundo de la bodega de algún sector del barco, ahí se fondió. Como si Dios no lo fuese a ver. Como si yo me pudiera esconder y Dios no supiera dónde yo estoy. Yo estoy acá, Dios me ve, pero ¿sabes qué? Mi corazón puede estar escondido, muy escondido, y Dios lo sabe. Entonces no se trata de que te vean yendo a la iglesia o asistiendo a la prédica virtual, no se trata de que te vean haciendo una obra de fe, se trata de que Dios te vea cercano a Él. Y cercano a Él no significa que no estés enojado, cercano a Él no significa que estés decepcionado, cercano a Él no significa que no estés frustrado, cercano a Él significa que estás en comunión con Dios. Y le puedes decir, Dios, me siento totalmente frustrado porque no viniste a buscar a tu iglesia. Y yo tenía al predicador Pedro que me decía todos los días que tú venías y ahora me animé, me preparé, o sea, fluía en mi corazón el deseo que vinieras. Pero parece que no guiaste bien a Pedro porque finalmente no viniste, entonces estoy decepcionado. Pero si tú eso lo plasmas en una oración, en comunión a Dios, y empiezas a hablar con Él, y le empiezas a decir cómo te sientes, Él ya sabe cómo te sientes, ¿sí? Va a llegar el alivio, y ese alivio va a llenar tu corazón, y va a traer la correcta percepción de lo que Dios está haciendo.
Así que Jonás, como muchos de nosotros, terminó escondiéndose de él. Y como nos decía, no es necesario desaparecer, sino tan solo alejarnos invisiblemente de Dios y contrariar su voluntad en lo privado. Eso lo entristece. ¿Se acuerdan cuando vimos que el Espíritu Santo se entristecía? Bueno, Dios se entristece. Entonces hay algo que debemos saber, y es que Dios es fiel, y en su amor nos va a buscar, nos va a encontrar y nos remecerá para que hagamos con gozo su voluntad y la recibamos como es dicha voluntad, buena, perfecta y agradable. Tenemos que entender que no nos podemos esconder de Dios. Jamás nos vamos a poder esconder de Dios. Lo que Él desea es llevar a cabo a través de nosotros lo que debe suceder. A pesar de todas nuestras objeciones y dilaciones, tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Efesios 2:10 nos recuerda que Él tiene planes para nosotros y se encargará de que nos ajustemos a ellos. Sería mucho más fácil si nosotros, a diferencia de Jonás, nos sometiéramos a Él sin tardanza. Sin tardanza. No cuesta nada, ¿sí? Es cosa de que tú tomes la decisión. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2:10. El amor de Dios se manifiesta a sí mismo en su accesibilidad para nosotros. Siempre las puertas de su reino están abiertas para que lleguemos con nuestra petición, a pesar de nuestra negación. Por eso la gratuita oferta del Evangelio es para toda la gente en todos los tiempos. Nuestra tarea como creyentes ahora es ser los medios por los que Dios le diga al mundo sobre esta oferta de salvación y regocijarnos si hay algunos que se salvan. Y esta es una experiencia que Dios quiere que compartamos con Él, pero también es la manera en que nos dice que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él en nosotros. Ahora, ojalá solo nos pudiésemos esconder de Dios, o nos enojáramos con Dios, o nos desilusionáramos de Él, y termináramos frustrados. Ya, ok, ojalá fuese eso. Lo más terrible es que si eso te consume, ¿cómo Dios va a poder actuar en tu vida? Si estás rompiendo la comunión con Él, ¿cómo Dios va a poder recibir tus peticiones? Vas a seguir siendo hijo y no te van a faltar las cosas necesarias y básicas. Pero ¿cómo Dios entonces va a poder bendecirte? ¿Cómo Dios va a poder potenciarte? ¿Cómo Dios va a poder prosperarte? En todos los sentidos, ¿eh? Por eso no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Va a llegar un momento en que si nosotros alineamos nuestras voluntades con la voluntad de Dios y cuando digamos como Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, entonces vamos a encontrar el contentamiento del que habló Pablo en Primera de Timoteo, si quieren lo buscan para que lo leamos juntos. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Ahora, lo que está diciendo Pablo acá en Primera de Timoteo no es solo en relación al amor al dinero, ¿ok? Hay muchas otras variables que hacen que uno codicie, se extravíe de la fe y seamos traspasados de muchos dolores. Filipenses 4, 11 y 12 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, Pablo ya había aprendido a contentarse con cualquier cosa que Dios le enviara en su camino. Él confiaba en Dios y se sometía a su voluntad sabiendo que un día este Dios santo, justo, perfecto y amoroso, y también misericordioso, haría que todas las cosas trabajaran juntas, absolutamente juntas, para su bien, porque eso era lo que Dios le había prometido. Cuando vemos a Dios bajo este prisma, bajo esta luz, es imposible que nos sintamos decepcionados de Él. En lugar de ello, debiéramos someternos gustosamente a su voluntad, sabiendo que esa voluntad es perfecta y que todo lo que Él permite que suceda en nuestra vida será para nuestro propio bien y para gloria suya. Yo sé que el Señor vendrá por su iglesia, porque el Señor no retarda su promesa. Pero si en este tiempo de tardanza nos está dando y ofreciendo una oportunidad de vivir en paz, gozo y dicha espiritual, aprovechémoslo. Yo quería que Él viniera. Hoy día sé que hay una oportunidad para aquellos por los cuales yo estuve orando y diciéndole a Dios, estos se van a quedar atrás, protégelos, para que cuando nosotros no estemos, aquellos que van a estar, los 2 testigos, los 144.000 y los que se vayan convirtiendo, hagan que llegue el mensaje a nuestros seres queridos. Y oraba así, en estos términos, también por sus seres queridos, en particular por mis hermanos de la iglesia, porque sé que también tienen parientes, amigos, hermanos, hijos, padres, en fin, que no son salvos. Hoy día tenemos la oportunidad de hacer un testimonio que pueda hacer que aquellos que hoy día no conocen al Señor lo conozcan, o que nuestros testimonios por el lapso de un año sigan preparando ese corazón para que después de que el Señor venga por su iglesia, sean convencidos y se abran a recibir a Cristo. También tenemos por delante un año en donde Dios puede seguir enseñándonos cosas que Él va a querer descubrir delante de nuestros ojos. Siempre les he pedido que me ayuden a orar para que el Señor abra mi entendimiento y también abra el entendimiento de todos ustedes para poder seguir bañándonos con este alimento espiritual que queremos que sea cada vez más enriquecedor. Ya no queremos degustar una cena simple, ya estamos deseando degustar una cena más compleja, con más aditivos, con más, con más preparación. Y la única manera de que Dios pueda dignarse a seguir enseñándonos es que de verdad vea en nuestros corazones el deseo de seguir aprendiendo. Pero no por saber, no por tener más conocimiento, sino porque queremos, porque lo amamos, conocerlo más profundamente. Conocer su corazón, conocer sus designios y tener la esperanza de que todo lo que Él esté planeando esté dentro de nuestra voluntad. Y que si hay algo que nos sorprende porque no llegó en su momento, no dejemos de orar para que llegue en otro momento. Que si vemos que hay algo que no se está realizando como que queremos que se realice, entender que la realización de eso que no se ha realizado como nosotros queremos, se va a realizar de mejor manera porque lo va a hacer Dios. No sigamos
durante este año rompiendo relaciones, sino unamos y pongamos puentes espirituales en cada relación. Tengamos la paciencia de ser un buen testimonio, tener buenas actitudes y que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer o lo que nosotros vamos a hacer mal, esperando que nuestra actitud en Cristo permita, por ejemplo, que las relaciones que tenemos defectuosas mejoren sustancialmente. También es un año en la expectativa de animarnos a hacer cosas que a lo mejor por cobardía no hacemos, como por ejemplo compartir, entregar un folleto, hablar de Cristo, eh, no ser más de la secreta y reconocer que somos cristianos, en fin, tantas cosas. A lo mejor también es un tiempo para entablar una relación con Dios, como nunca, con una comunión más íntima, más preciosa y para ti más preciada. Tal vez es un tiempo para decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito tener más amor por tu palabra. O, o no sé, tantas cosas que Dios nos está permitiendo que podamos hacer este año. A la espera, no de decepcionarnos nuevamente, porque a lo mejor el próximo año tampoco viene, sino a estar tranquilos, esperando que se haga su voluntad. Y sin sorprendernos, ni tampoco que Dios nos sorprenda, porque hemos decidido permanecer velando. Tenemos un año más de predica. Tenemos un año más en que a lo mejor, si Dios así lo permite, nos podemos reunir presencialmente. Y quizás seguir viendo más milagros en nuestras vidas, o en las vidas de los que son nuestros seres queridos, o en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. El otro día comentaba con un creyente las cosas que yo desearía hacer para el Señor personalmente y lo que me gustaría que pudiésemos hacer como iglesia para el Señor. Son planes quizás hasta alocados, ¿sí? Pero ahí están, plasmados en oración. Si su voluntad es que podamos, lo haremos. Si su voluntad es otra, haremos su voluntad. Pero sea lo uno o lo otro, felices con el Señor. Así debemos estar, felices con lo que estamos disponiendo delante del Señor. Y es nuestra entrega. Somos tus hijos, Dios. Aquí estamos para servirte. Aquí estamos esperándote. Y no importa cuándo sea, Señor. Controla nuestra vida. Porque ¿quién más puede tener el mejor control de nuestra vida que tú, que nos la diste, que nos creaste, que nos amas infinitamente? Así que yo doy gracias y creo que ustedes también, porque tenemos un año más para disfrutarnos, para disfrutarlo a Él y para disfrutar todo lo que Él va a permitir en nuestras vidas. Así que vamos a orar, ¿ok? Padre bendito, gracias Señor. Gracias Señor porque tu voluntad era no venir por tu iglesia ahora. Por largos momentos pensamos que era el tiempo para ir contigo. Y no nos arrepentimos de ese gran deseo que surgió en nuestros corazones. Y hoy día creo que con más certeza y seguridad, eso es lo que yo espero, estemos amando tu venida, de verdad con un corazón
dispuesto para oír tu trompeta en el momento adecuado. Y vivimos, Señor, unas semanas espléndidas, limpiando nuestros corazones, pidiendo perdón, restaurando áreas, pidiéndote ayuda para que esas áreas restauradas se mantuvieran, dejando testimonio de que tú venías por tu iglesia. Y todo eso, Señor, lo vivimos tan plenamente. Ojalá todos lo hayamos vivido así, Señor, que al margen de que no haya sido lo que deseábamos, hoy día nos abre una oportunidad, que también es una prueba, Señor, para saber si efectivamente amamos tu regreso. Gracias, Dios, por la iglesia que tenemos. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos enseñas. Gracias, Dios, por los mensajes futuros que vas a traer a mi corazón y al corazón de todos mis hermanos. Gracias, Dios, porque sé que tus promesas son en el sí y en el amén. Entonces esperamos el cumplimiento de ellas. Gracias, Dios, por todas las oraciones que están siendo elevadas todavía a ti, Señor, y por las cuales deseamos haya una respuesta de salud, de prosperidad, de trabajo, de restaurar relaciones. Todo, Señor, lo que se está pidiendo en la iglesia, que tiene, Señor, un ministerio de oración para interceder precioso. Contesta, Señor, cada una de las peticiones que se elevan. Contesta cada una de las peticiones que te hacemos nosotros en lo personal, para que tú traigas alivio, contentamiento y gozo en las áreas en donde te necesitamos, Señor, que te hagas presente. Gracias por conocernos, por estar ahí delante de nosotros. Gracias porque eres un Dios presencial, Señor, y estás delante de cada uno de nosotros. Gracias porque nos conoces. Gracias porque sabes mejor que nosotros mismos nuestras necesidades. Y gracias por tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, porque sabemos que es la mejor. Gracias por el plan que tienes para nuestra vida. Y contempla nuestros anhelos, Señor, más profundos, más íntimos. Y llévalos a cabo, Señor, porque te lo estamos pidiendo, por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.